Muy buenas amigos, hoy por fin vamos a hablar de la homosexualidad en China, uno de los temas que más nos habéis pedido. Sí, y como sabemos que llevabais mucho tiempo esperando este vídeo, vamos a empezar yendo al grano. ¿Está la homosexualidad aceptada en China? Bien, pues esta es una pregunta que he planteado en más de una ocasión a mis estudiantes de español en este país, y recuerdo que una vez uno de ellos respondió diciendo que eso dependía, porque los chinos en general son muy tolerantes, pero sobre todo con los hijos de los demás. Y creo que fue una respuesta muy acertada, porque aunque la sociedad china, del marco legal ya hablaremos más tarde, puede manifestar un grado bastante alto de aceptación de la homosexualidad, a muchos padres les aterroriza la idea de que su hijo o hija sea homosexual, y esto tiene mucho que ver con la mentalidad tradicional. En otros vídeos hemos solido decir que en China la religión es la familia y no tener hijos cuando nada lo impide es uno de los peores pecados dentro de la ética confuciana. Exacto, en la historia de China las religiones de salvación no jugaron un papel tan importante como en Occidente. Y se podría decir que aquí la forma de alcanzar el más allá o la trascendencia era asegurando la continuidad y el bienestar de la familia, la cual te recompensaría recordándote y honrándote como un honorable antepasado. Y por eso prácticamente cualquier cosa que fuese en contra de esta forma de entender el mundo y la vida era mirado con cierto recelo, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo, por el simple hecho de que dos hombres o dos mujeres por sí mismos no pueden concebir un descendiente, y los descendientes de la misma sangre eran una parte vital de los linajes en China. No obstante, quizás también debido a la menor influencia de las religiones de salvación, sobre todo del cristianismo y del islam, las relaciones entre personas del mismo sexo gozaron de una permisividad bastante alta desde la antigüedad hasta la última dinastía del imperio. Aunque, como venimos diciendo, eso no implicaba que se permitiesen los matrimonios entre personas del mismo sexo. En China sabemos que ahora las parejas homosexuales de otros países pueden adoptar o tener hijos de diferentes maneras. Pero aunque muchos chinos respetan esas decisiones, como hemos dicho antes, no las aceptarían para sus hijos. Eso es, y esto podría darnos una impresión equivocada de lo que ocurre en China y en otros países influidos por su mentalidad, porque aquí no predomina esa cultura de la confrontación tan típica de algunos países occidentales, donde a veces somos muy directos a la hora de expresar las cosas que no nos gustan. Es decir, en China quizás es más difícil que se produzcan ciertos tipos de ataques homófobos en la calle, y es posible que haya personas de orientación homosexual y de determinados países occidentales que al venir a China se sientan más seguras o incluso más libres que en su patria. Pero puede que esto no sea más que una especie de espejismo, porque luego a la hora de desarrollar una relación seria es muy posible que se encuentren con un rechazo muy directo y muy tajante dentro del ámbito familiar. Y es posible que este rechazo por parte de las familias tenga algo que ver con la situación legal de las parejas homosexuales. Por ejemplo, en los últimos años se ha hablado mucho de la legalización del matrimonio homosexual en Taiwán y muchos pensaban que estaba a punto de conseguirse. Sí, pero recientemente se celebró un referéndum sobre la protección de los derechos matrimoniales de las personas del mismo sexo y el 67% de los participantes votó en contra. Sin embargo, en la China continental también se han visto gestos favorables por parte del gobierno hacia el respeto y la tolerancia en materia de orientación sexual. Y un ejemplo bastante interesante de ello fueron unos libros de educación sexual que se publicaron en 2011 bajo el sello de la Universidad Normal de Pekín y con la aprobación de las autoridades, en los que se leían cosas como: la homosexualidad y la heterosexualidad son tipos de orientación sexual y disfrutan de los mismos derechos humanos, por lo que no hay que discriminar a los homosexuales. Y continúa: todas las personas al margen de su orientación sexual tienen el derecho de elegir ser padres. En algunos países el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, como en Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, etc. Mientras que en nuestro país, en estos momentos, todavía no se permite que los homosexuales puedan legalizar su matrimonio. Y lo que llamó la atención de todo esto, además del aire súper progresista que tiene todo el libro, fue eso de que en China los homosexuales todavía no pueden casarse, como dando a entender que a lo mejor en el futuro sí será posible. De todos modos, en el año 2017, cuando estos libros se empezaron a utilizar en Hangzhou, una de las ciudades más desarrolladas de China, muchos padres protestaron y se formó una polémica tremenda.
Sí, y aquí es cuando se produjo un segundo gesto significativo por parte del gobierno cuando el diario Huangjiu Shibao, también conocido como el Global Times, un importante medio de la prensa estatal china, se involucró en la polémica para defender el contenido de los libros. Pero volviendo a la realidad de los datos estadísticos, según un estudio realizado por la Universidad de Qingdao en el año 2012, el 90% de los 20 millones de hombres homosexuales que se calcula que existen en China estaban casados con mujeres heterosexuales que en un principio desconocían la orientación sexual de sus maridos. Es decir, está claro que salir del armario no es una tarea precisamente sencilla en este país. De hecho, en China hay foros y páginas en los que gays y lesbianas pueden buscar falsos esposos con los que formar un matrimonio convencional, aunque sea solo de cara a los demás. Pero también hay páginas como chinagayles.com en las que gays y lesbianas pueden conocerse y constituir un matrimonio cooperativo que les permita las mismas ventajas legales de los matrimonios entre personas de distinto sexo, incluida la posibilidad de tener o adoptar hijos, mientras hacen su vida con personas del mismo sexo. Es decir, imaginad que yo soy gay y Lele es lesbiana. Los dos tenemos una pareja del mismo sexo y queremos formar una familia con hijos. Y como el sistema jurídico no nos lo permite, acudimos a esta web y buscamos personas del sexo contrario y en la misma situación con las que construir una solución. Entonces Lele y yo nos casamos y de esa manera es mucho más fácil que tengamos hijos mediante una inseminación o a través de la adopción. Y así yo podría criar uno de esos hijos con mi pareja del mismo sexo y Lele podría hacer otro tanto. Y a lo mejor algunos os preguntaréis, ¿pero en China las mujeres solteras no pueden ir a una clínica para inseminarse? Pues lo cierto es que en este país sigue siendo bastante complejo y costoso que una mujer no casada pueda tener hijos y que estos disfruten de los mismos derechos que los de los demás, aunque de eso podemos hablar en otro vídeo. Pero en principio en China las personas solteras pueden adoptar niños al margen de su orientación sexual, aunque como hemos mencionado al principio, en general se valora mucho la consanguineidad. Y quizás la solución de la adopción no resulta tan aceptable como en algunos países occidentales. En cualquier caso, está claro que a los chinos no les falta inventiva a la hora de enfrentarse a los obstáculos legales, y esto es algo que se manifiesta muy bien en dichos como 上有政策，下有对策. cuya traducción al español sería el clásico echa la ley, echa la trampa. Otra cosa interesante es el modo en que la sociedad china imagina a los gays y a las lesbianas. Sí, porque como ya explicamos en el vídeo sobre el machismo en China, hablamos de una sociedad con unas fuertes raíces patriarcales en las que los árboles genealógicos se construían a través de la línea paterna, mientras que las mujeres no tenían un linaje propio y pasaban del de su padre al de su marido al casarse. Por eso, en principio, se podría pensar que a lo mejor los hombres homosexuales gozan de un estatus más alto que el de las mujeres homosexuales. De hecho, en China hay unos cuantos artistas gays muy famosos, pero apenas conocemos lesbianas. No obstante, en el imaginario popular existe la idea de que las relaciones entre chicas son especialmente frecuentes en los últimos años de la educación secundaria y también en la universidad, donde los estudiantes conviven en dormitorios separados por sexo. Hay quienes están convencidos de que esto es un hecho y también quienes piensan que podría tener algo que ver con las características del modelo de masculinidad tradicional de China, que quizás no pasa por su mejor momento. Aunque también podría ser un mito o una exageración fruto de la fantasía de los hombres heterosexuales. Fuera como fuese, ya se trate de gays o de lesbianas, en China existe un término popular bastante curioso para referirse a ellos o referirse a sí mismos, que es el de camarada, tongzhi, porque en mandarín camarada y homosexual comparten el ideograma tong, aunque yo sospecho que tras este juego de palabras también puede haber cierta dosis de cachondeo político. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué os parece la situación de los homosexuales en China? ¿Es parecida a la de vuestro país? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, es muy importante que nos animéis dándole un me gusta, compartiéndolo o suscribiéndoos. Pero si queréis ir un paso más allá, también podéis ayudarnos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, yo cuando llegué a China me quedé un poco sorprendido con una escena bastante habitual de los campus universitarios. Y es que muchas chicas suelen ir de la mano y dándose muestras de afecto que quizás en Occidente entenderíamos como un signo de que hay una relación de pareja. Y yo pensaba, ahí va, ¿cuántas lesbianas hay en China y con qué naturalidad lo viven?
pero detrás no hay nada más que amistad. Aunque esto está bastante mal visto entre los hombres, y de hecho recuerdo que una vez jugando al fútbol se me escapó un cachete en el culo a un colega y luego me di cuenta de que se mantenía como lejos de mí. No me extraña. En fin.